imaginas la historia de Romeo y Julieta en la vida real? Pues bueno, esta que os voy a contar es un pelín diferente. No acaba con el suicidio de la parejita enamorada y la reconciliación de las dos familias, sino con una matanza digna de una película de terror. Vamos con ello. Todo ocurre en Puerto Urraco, una pedanía de Badajoz, Extremadura, en 1990, de apenas 150 habitantes. Vamos, que se conocían todas y todos, pero más que de sobra. Allí vivían dos familias, la familia Cabanillas, llamados los Amadeos, y la familia Izquierda, los Patas Pelas. Pues todo empieza en 1967 por una pelea de terrenos. Parece ser que Amadeo Cabanillas entró con el arado en una finca de Manuel Izquierdo. Además, y aquí viene el rollo Romeo y Julieta, el mismo Amadeo tuvo una historia de amor con Luciana. Los dos se enamoraron. Imaginaos cómo tuvo que ser aquello en un pueblo tan pequeño y con las dos familias enfadadas, viéndose a escondidas y todo el día con miedo a que les pillen. Así que al final, Amadeo decidió dejar a Luciana. Le pudo la presión. Esto rompió el corazón de la chica. Quedó destrozada. Pocos días después, el hermano de ella, Jerónimo, en venganza por ver a su hermana así, decidió acabar con Amadeo. Lo hizo y cumplió condena por ello, 14 años en la cárcel. No se sabe si su hermana le dijo que lo hiciera en un ataque de furia y rencor, o salió de él mismo, que ya estaba enfadado por lo del terreno. Pero al ir a la cárcel, parece ser que la cosa se calmó. Pasaron muchos años sin que nada pasara. De hecho, la mayoría de los Izquierdo se habían ido ya de Puerto Urraco, menos una persona. Isabel Izquierdo, la madre, la matriarca, que había nacido en la casa familiar y quería morir en ella. Y así fue, pero no como ella tenía pensado. En 1984, un incendio devoró por completo la casa familiar, con la madre dentro. Las investigaciones, aunque no encontraron culpables, determinaron que la casa había sido rociada con gasolina. No había sido un accidente. Fue un asesinato. 2 años después, en 1986, Jerónimo sale de la cárcel con una idea bien clara. Tiene que vengar a su madre. De la misma manera que ya acabó con Amadeo, coge un cuchillo y elige otra víctima, su hermano Antonio, a quien culpa de haber incendiado la casa. Vuelve a Puerto Urraco. Sabe perfectamente por dónde se mueve Antonio. Lo espera, escondido, cuchillo en mano, y cuando éste sale de su casa, se abalanza sobre él y lo apuñala varias veces. La venganza se ha cumplido. Su madre puede descansar en paz, o al menos eso parecía, porque no, Antonio no muere, consigue sobrevivir, y esto vuelve loco a Jerónimo, a quien ingresan en un psiquiátrico y acaba muriendo 9 días después de un infarto.
Su corazón no aguantó la rabia, no aguantó el dolor ni la desesperación de no haber podido vengar a su difunta madre. Quedan 4, Izquierdo con vida, y los 4 están rabiosos, pero hay 2 en particular, Luciana, a la que rompieron el corazón años atrás. Le come la cabeza a su hermano Emilio, que es más como ella, de sangre caliente. Antonio y Ángela son más tranquilos, pero Luciana es lista y muy rencorosa. No para de llenarlos de odio. Les dice que los Cabanillas estarán bien contentos después de ver morir a su hermano en el psiquiátrico, haber acabado con su madre y haberse salvado. Los Izquierdo habían perdido a 2 familiares, pero los Cabanillas solo a 1. Y esto no podía quedar así. Emilio, el pueblo nos odia. El pueblo está con los Amadeos. Emilio, son una mala hierba y ya sabes lo que hay que hacer con las malas hierbas. Repetía Luciana una y otra vez, sembrando el odio en lo más profundo de la cabeza de su hermano. El domingo 26 de agosto de 1990, 6 años después del incendio y 4 del ataque a Antonio, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, de 56 y 52 años, salen de casa y les dicen a sus hermanas: vamos a cazar tórtolas. Van vestidos para la ocasión, como ya habían hecho varias veces, con ropa de caza y escopetas del calibre 12, típicas para cazar ese tipo de aves. Pero eran otro tipo de tórtolas las que querían cazar ese día. Lo tenían bien claro, bien pensado, y cuando empezó a oscurecer, fueron a Puerto Urraco y se escondieron en un callejón, en la zona donde sabían que se movían los Cabanillas. Buscaban a Antonio, concretamente, pero no iban a dudar en disparar a cualquiera que se lo impidiera o a cualquiera que se cruzase por su camino. Y eso hicieron. A las 10 de la noche, al oír jaleo, salieron de su escondite y empezaron a hacer sonar sus escopetas. Había varias personas sentadas en la terraza de un bar. Había niños jugando. Había gente que no era de la familia, pero ya todo les daba igual. Habían salido de cacería y no iban a mirar, solo iban a disparar. Antonia y Encarnación Cabanillas, de tan solo 14 y 12 añitos e hijas de Antonio, fueron las primeras en caer. Al oír los tiros, Manuel Cabanillas, de 57 años, sale del bar en el que estaba y es abatido en el acto. La gente empieza a gritar y a correr, huyen despavoridos y los hermanos van detrás, disparando a todo lo que se mueve. Un pobre niño de tan solo 6 añitos, al que dispararon en la cabeza, quedó en coma. Otros en silla de ruedas el resto de su vida. La tercera de las hermanas de Encarnación y Antonia, María del Carmen, se salvó por estar en casa de una de sus primas. Acabaron con 7 personas aquella noche, más otras 2 que murieron en el hospital. La Guardia Civil llegó al lugar, pero antes de poder hacer nada, les dispararon y fueron gravemente heridos. Así que los hermanos huyeron al monte. La policía reunió a todos los agentes que pudo y comenzaron a buscarles, a rastrear la zona, usando incluso perros. No sabían dónde se habían escondido, pero solo tardaron 9 horas en encontrarlos. Estaban tranquilamente durmiendo en una caseta en la Sierra del Oro, como si nada. No se resistieron. Los llevaron al juzgado de Castuera, Badajoz. Al tomarles declaración, ninguno se arrepentía de nada. De hecho, Emilio dijo: ahora que sufra el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo. Y Antonio dijo:
nos hubierais detenido, si no nos hubierais detenido, habríamos vuelto al pueblo a dispararles durante el entierro de los muertos. Hostia, cuánto odio dentro, Aun sabiendo que habían disparado a niños, querían volver a hacer más daño. Y encima en un entierro, donde la gente está llorando, desconsolada, y son más vulnerables. Los hermanos creían haber acabado con 20 personas, y lo cierto es que dispararon a 21, pero como ya he dicho antes, solo consiguieron 9. Menos mal, porque casi acaban con medio pueblo. ¡Qué barbaridad! Al enterarse de que les habían detenido, las 2 hermanas huyeron a Madrid, pero de poco les sirvió. Días después fueron arrestadas y se cree que ellas fueron el cerebro de la masacre. El juicio. El juicio se celebró 3 años y medio después, en enero del 94. Los condenaron a casi 700 años de cárcel y 300 millones de las antiguas pesetas. Llevado a día de hoy, con la inflación y demás, seguramente serían más de 3 millones de euros. A las hermanas, como he dicho antes, las condenaron como el cerebro, las que organizaron todo, pero 2 años después fueron exculpadas, ya que el juez no encontró pruebas. Eso sí, las ingresaron en el hospital psiquiátrico de Mérida. Los médicos decían que tenían paranoias, siempre relacionadas con su madre y con su sed de venganza. En el juicio dijeron de los hermanos que su inteligencia estaba dentro de lo normal, ya que eran capaces de manejar un rebaño de más de 1000 ovejas. Tenían fincas alquiladas y encima, con la crisis que había en el campo en aquella época, tenían 10 millones de pesetas en el banco. 60.000 euros, para que os hagáis una idea. Así que de tontos no tenían un pelo. También se dijo que idearon un plan de exterminio contra la familia rival, incluso contra el pueblo entero, ya que eligieron el callejón, la hora, todo perfectamente, conociendo las costumbres de la gente del pueblo y sabiendo así que podrían disparar al mayor número de personas posible. Fallecimiento de los autores. 14 años después, el 1 de febrero de 2005, Luciana murió en el psiquiátrico a los 77 años. Para muchos, ella fue la verdadera y única cabeza pensante en toda la masacre, no habiendo olvidado jamás ser rechazada por Amadeo, guardando un odio terrible contra toda su familia. Ese mismo año, en noviembre, murió su hermana en el mismo psiquiátrico a los 64 años. No pudo soportar verse separada de su hermana. Un año después, el 13 de diciembre de 2006, Emilio muere en prisión por problemas de corazón a los 72 años. Su hermano fue al entierro y durante su tumba dijo: «Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada». 3 años y medio más tarde, Antonio, dentro de su celda, coge varias sábanas, las anuda y se ahorca, muriendo a los 72 años, igual que su hermano. Supuestamente el día que lo hizo debería haber salido ya de prisión, pero al entrar en vigor la doctrina Parot se le sumaron 5 años más. Ninguno de los 4 tuvo hijos, así que su linaje terminó ese mismo día. El apellido Izquierdo murió con ellos. Recordad que de la familia Cabanillas habría sobrevivido la niña que estaba en casa de sus primas, María del Carmen, que tuvo 2 hijas, pero al llevar ese apellido en segundo lugar, con el tiempo, también desaparecerá, aunque se puede decir que realmente no lograron su objetivo, el acabar con toda la familia aquel trágico día.
historia es, como he dicho antes, Romeo y Julieta en versión muy macabra, ¿verdad? Muchas gracias por haberos dejado caer en este mi oscuro abismo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y qué otros casos queréis que exploremos. Hasta otra.